Buenas noches. Hoy estamos acá con la psicóloga Analía Morales. Vamos a hablar de algo que va más allá de simplemente tener talento, sino es las capacidades que necesitamos hoy para el contexto laboral, ya que es un mundo cada vez más competitivo, tanto digital como en diferentes aspectos de habilidades blandas. Es un mundo muy exigente y esta charla que vamos a tener con la psicóloga Ana María Morales, que cabalmente lleva ya más de 20 años de experiencia en la gestión de talento humano, nos va a ayudar a entender qué es todo lo que están pidiendo hoy en día las empresas y cómo podemos destacarnos en el mundo laboral de una manera más consciente. Analía, buenas noches y muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, sí, hoy nos vamos a preparar para el mundo laboral y justamente conocer esas competencias y sobre todo los derechos, ¿no? Tan importantes para que los jóvenes puedan vincularse al trabajo. Hoy en día, ingresar al mercado laboral implica mucho más que tener un título. Las empresas buscan personas preparadas, adaptables y con habilidades que les permitan enfrentar los cambios constantes de la sociedad y sobre todo de la tecnología. Actualmente, con la inmediatez de la información, todos estamos buscando siempre nueva información. El trabajo ya no es estático, entonces eso tenemos que comprenderlo y exige aprendizaje continuo, pensamiento crítico y capacidad para innovar. En este contexto, los jóvenes deben prepararse, no solo para obtener un empleo, sino para construir un proyecto de vida que les permita poner justamente sus talentos y habilidades de acuerdo al lugar donde vayan a trabajar y sobre todo contar con competencias que los hagan justamente que les permitan poder también vincularse de forma más rápida al trabajo. Perfecto, Analía. Cabalmente en esto que dices, un mundo bastante competitivo, principalmente en tecnología. ¿Qué es lo que hemos visto? El cambio en el ámbito tecnológico, principalmente para que un joven pueda adaptarse en las diferentes instancias laborales que pueden existir. Por si acaso, Analía nos habla desde Nueva York. Entonces tiene un amplio concepto de cómo está funcionando el tema de la tecnología en los países ya mucho más desarrollados que los latinoamericanos. Bien, yo te puedo decir ahora que el éxito profesional no depende solo de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. Y eso ya te dice mucho. Como les dije, actualmente tenemos muchas tecnologías a nuestro alcance para ponerlas en práctica en el ámbito laboral, pero sobre todo es importante que aparte de ese aprendizaje que podemos tener, y tú sabes que en redes encontramos muchísima información, también es importante que puedas hacer uso de habilidades blandas, ¿no? Y por eso justamente estamos acá, porque el enfoque está justamente preparando organismos internacionales como el World Economic Forum y la Organización Internacional del Trabajo, destacan la importancia de las habilidades en el siglo XXI para la empleabilidad. ¿Qué competencias claves están vigentes ahora? Sobre todo, te cuento algo, es importantísimo lo que estamos haciendo hoy para informar a los jóvenes, ya que la tasa de desempleo es muy alta, es casi del 4.9%, pero es mucho más alta para los jóvenes. La tasa de empleabilidad juvenil llega al 12.3%. Entonces, no solamente es que el joven sale del colegio de pronto sin esa orientación, bueno, ¿y dónde empiezo y cómo funciona esto, no? Sino que también entienda que debe prepararse para un nuevo mundo totalmente diferente a lo que él a lo conocido, a lo que él había vivido antes. Entonces, esas competencias socioemocionales que son tan importantes, desarrollarlas permiten relacionarnos eficazmente con los demás y adaptarnos a diferentes entornos de trabajo.
no mucho más allá de la tecnología, de la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y la resiliencia también que facilita la convivencia interpersonal y el logro de objetivos, porque también es algo que preocupa muchísimo a los jóvenes, ¿no? El tema del fracaso, de quién soy en este momento de la vida y sobre todo ante altas tasas de desempleo que no logran vincularse, ¿no? Tú sabes que un joven sale del colegio con muchísimos sueños y también me pasó a mí. Te cuento que yo estudié contabilidad en el colegio y cuando iba a la universidad yo decía estoy saturada de contabilidad, ya no quiero saber más de eso y sin embargo estudié auditoría, que era súper más fuerte el estudio, pero yo entendí que definitivamente ese no era el camino. Estudié, no solamente eso, también estudié ingeniería comercial, administración de empresas, pero finalmente mira cómo va el tema de orientación que es tan básico y necesario, ¿no? Finalmente terminé con la carrera de psicología y es ahí cuando yo encuentro mi propósito, me enamoro de la carrera y entiendo que para mí es importante el poder llegar a otros. Hoy en día hay muchas universidades que realizan cabalmente este tipo de proyectos, es decir, abren como ferias universitarias de información para ir a conocer las carreras, pero sabemos muchas veces que este tipo de orientación no es suficiente para que un joven bachiller, un futuro universitario, pueda tomar una decisión más consciente, más allá también de la presión familiar de estudiar lo que la familia quiere o lo que tienen por tradición o las ganas. ¿Qué es lo que aconsejas tú desde el punto de vista psicológico que un joven tiene que ver para poder enfrascarse en estudiar 5 años? Es decir, va a dedicarle 5 años de su vida a una carrera universitaria que después lo va a llevar a conseguir un trabajo y a depender ya de esa carrera. Bien, lo que dices es sumamente importante y tiene que ver con lo que estábamos hablando, el tema de la orientación, ¿no? Todos tenemos competencias cognitivas, ¿no? Y a partir de esas competencias cognitivas también muchas universidades actualmente hacen diferentes test de preadmisión para saber por dónde más o menos tú puedes perfilar. Y es importante porque como tú bien dices, son 5 años que si durante la carrera no te gusta, no es lo que tú querías, pues no es tu vocación, también son 5 años de tu vida. Entonces, empezar de nuevo es un costo, no solamente cognitivo, sino también un desgaste físico y emocional, ¿no? Porque, como te decía, aparecen sentimientos como la frustración y todo esto. Entonces, el mensaje aquí es justamente poder trabajar en ese plano de la orientación, ¿no? Y como te digo, ahora hay exámenes previos y en esos exámenes previos, pues ya ir viendo hacia dónde podemos continuar, ¿no? Qué habilidades están conectadas también con esas competencias cognitivas que tenemos y qué es también lo que nos agrada. Creo que cuando tú no solamente trabajas, porque estamos hablando acá del ámbito laboral, ¿no? No solamente cuando trabajas haciendo algo que te gusta, sino cuando estudias algo que te gusta, también es mucho más fácil para ti, ¿no? Porque eso va a generar satisfacción. Ahora, casando el tema de competencias, talentos y conocimiento, ¿cómo podemos orientar a los jóvenes que fusionen estas tres partes para encontrar la carrera más adecuada para ellos? Bien, como bien hablábamos, las habilidades son importantes, también las competencias cognitivas y ahora se suma a la era digital las competencias digitales. Justamente ahora en la era tecnológica hay muchísimas herramientas digitales indispensables que debe conocer todo sujeto. Saber utilizar plataformas virtuales, procesadores de texto, que es más, hojas de cálculo, aplicaciones de videoconferencias, permitirte integrar con facilidad
esto te va a permitir integrarte con facilidad al entorno laboral y además el uso responsable de la tecnología. Acuérdate que los jóvenes son los que más usan la tecnología, ¿no? Pero hablemos del uso responsable de la tecnología. Y la inteligencia artificial se ha convertido en una ventaja competitiva. Pero si tú lo haces eso con criterio, vas a encontrar muchísimas más oportunidades. E incluso tal vez puede ser una guía de orientación hacia lo que te gusta, cuáles son tus capacidades. Entonces, esto combinado con el desarrollo de habilidades blandas y el conocimiento que tengas, partiendo de dónde te encuentras en este momento, cuáles son tus conocimientos actuales, qué es lo que estudiaste, qué preferencias tienes. Entonces, eso va a ayudar. En el ámbito de la psicología, yo trabajo con la orientación psicológica, ¿no? El tema de la inserción laboral parte de ahí. Parte de una orientación psicológica y de una serie de entrevistas que también se les hace a los chicos al ingresar al mundo laboral. Entonces, cuando tú sabes, cuando tú estudias las actitudes, y es más, hay un diagnóstico específico que se hace en este tema de orientación que nos va a dar las pautas de hacia dónde puedes dirigir tanto el tema de el desarrollo académico, tu proyecto de vida académico o también tu proyecto laboral. Cuando ya ingresas al trabajo, también este tipo de, tú lo conoces bien, este tema de las entrevistas nos permite también saber con qué elementos contamos, ¿no? Y eso también nos va a ahorrar también a nosotras, como en el ámbito laboral, tiempo para justamente la inserción de este nuevo colaborador a la empresa. Hablando ya a nivel organizacional, ¿qué es lo más importante que hoy en día están buscando las empresas para que aquel joven que ya está culminando sus estudios universitarios pueda tomarlo en cuenta? Aparte del conocimiento, y te cuento que no sé si has notado, pero actualmente también el tema de educación es de gran importancia, ¿no? Los chicos cada vez tienen incluso hasta 2 carreras, los masterados casi que están a la orden del día, entonces hay muchísimo conocimiento. Entonces hay personal, se puede decir que contamos con personal capacitado, ¿no? Y que muchas veces hay que evaluar también, ahí entra el tema de las habilidades que te hacen a ti más opcional para una terna o para poder aplicar a un puesto de trabajo. Entre esas habilidades es importante que no solamente te bases en el tema académico, sino también habilidades humanas como la adaptabilidad. ¿Qué te va a permitir esto? La adaptabilidad te permite hacer esa transición justamente del ámbito universitario allá algo que te va a otro entorno en el que de pronto va a ser un poco más demandante, ¿no? Y contar con esto te va a ayudar a poder sobrellevar la situación. Un entorno más demandante, un entorno de mayor presión, un entorno que está en constante también evolución y cambio. Y la adaptabilidad, como bien decías, es algo muy importante hoy en día porque las mismas organizaciones se van adaptando a las nuevas tecnologías, se van adaptando a las nuevas realidades económicas. Por lo tanto, todos sus funcionarios y gente se va acomodando a esto. Entonces, sentir esa presión muchas veces para los jóvenes, dicen, pero ¿por qué? O sea, y ahí es donde entra la frustración. ¿Cómo pueden hacer para que estos cambios que son constantes hoy en día en las organizaciones, principalmente con el avance tecnológico, que ya no es tan marcado como antes, que cada año había un nuevo paquete de Windows, por decirte, o cada 5 años aparecía un nuevo paquete contable que te mejoraba todo el sistema empresarial? Ahora vemos que cada mes, cada año, incluso cada semana está saliendo algo nuevo y la gente se está animando a probar, pero hay muchos que están quedando como que un poco asustados porque dicen tanta inteligencia artificial, nos vamos a ver sin empleo. Asustados por todos los cambios que se vienen y piensan que no van a poder sobrellevar o ir
con la misma velocidad que está yendo la organización. ¿Qué consejos puedes darle a los jóvenes al respecto? Bueno, en esta parte, como tú dices, estamos ante cambios acelerados, pero siempre va a ser válido e importante el conocimiento humano, ¿no? Lógicamente que sí, hay actividades que se están automatizando y ya no se requieren, ¿no? De un humano como tal, pero sin embargo hay muchísimas profesiones que aún sí, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en eso porque la situación es poder darles el conocimiento y sobre todo las habilidades a esas personas que cuentan con una carrera y que en este momento tienen la necesidad de vincularse y saber qué más puedo hacer para poder ser competitivo, ¿no? Entonces es importante desarrollar tus competencias, mantener un aprendizaje constante, construir, eh, construir tú, ¿no? Construirte, ¿no? ¿Cuál es tu autoconcepto? Es importante también y válido que sepas quién eres en todos los aspectos de tu vida, pero sobre todo entre el ámbito profesional y el nuevo entorno que vas a resolver. Conocer y defender tus derechos. Los derechos laborales también son súper importantes en este aspecto. Y trabajar en ti, ¿no? Porque justamente, como decías, es un mundo laboral que también tiene más exigencias, pero también más responsabilidades. Entonces, aparte de la adaptabilidad, es importante que desarrolles inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional te va a llevar a entender justamente qué pasa con los chicos que muchas veces en esa transición de colegio, universidad, se enfocan algunos solamente en el estudiar y no han tenido su primera experiencia laboral. Es importante que durante el proceso de universitario logres vincularte a un trabajo, así sea por horas, porque eso te va a permitir también vivir la experiencia. ¿Ya? Vivir la experiencia laboral y adaptarse también a trabajar con personas de diferentes edades, Cultura. diferentes culturas, porque es cierto que cuando estamos en colegio estamos con gente de nuestra edad, contemporáneos, en la universidad sucede lo mismo. Entonces, las únicas personas tal vez mayores o de otras generaciones con las que uno se desenvuelve normalmente vienen a ser tus profesores, docentes o los doctores de carrera. Pero más allá de este entorno, tu entorno colaborativo, por así decirlo, son personas contemporáneas. Entonces, romper esta brecha muchas veces cuesta bastante, principalmente para los que están saliendo recién a dar sus primeros pininos en el ámbito laboral. ¿Qué tan importante, Analía, es hoy en día la huella digital de las personas, tanto para ingresar a universidades, principalmente allá en Estados Unidos, como para insertarse ya en el mundo laboral? Ya habíamos conversado de esto, Paula. Bueno, igual las dos compartimos justamente la experiencia laboral. Y mira qué importante es cómo manejas todo tu entorno, ¿no? ¿Y qué es el entorno de un joven en este momento? Sus redes sociales. Exacto. Ya, entonces, porque todo el tiempo estás en redes sociales, te mantienes informado, recibes muchísima información. Es más, estamos saturados, ante la globalización estamos saturados de información. Pero así como recibimos la información, también enviamos información. Entonces, como cuando tú dices huella digital es, qué es lo que, cómo estás proyectándote en esas redes sociales? ¿Qué información es la que compartes? Entonces, un poco analizar, y yo siempre cuando trabajo con los jóvenes, trabajo asesorando a muchísimos jóvenes y también a empresas, y la pregunta es, de las empresas es esa, ¿no? Quiero contar con un grupo de trabajo que también sea consciente de las realidades actuales, ¿no? Y cómo podemos observar eso justamente mediante las redes sociales. Entonces, un poco detenerte a pensar qué es lo que compartes. Y si lo que compartes, cada cosa que compartimos define también no solamente tu esencia, sino tu forma de pensar, ¿no? A qué cosas tú de pronto estás
un poco asociado. Entonces, a veces compartimos deliberadamente y no nos damos cuenta que se nos va asociando a ciertos tipos de pensamiento, criterio, ideologías. Ya. Es más, las redes sociales nos van también encasillando. Sí. Así es. Uh-huh. De esto que hablas de las redes sociales te encasillan, es cierto, y el cuidado que hay que tener con lo que uno publica, porque tus publicaciones, si son antipolíticas y piensas irte a un país y estás hablando mal de ese país, obviamente que tu visa ya va a estar cerrada, porque muchos lo que hacen es revisar tus redes sociales. Para algunos países te piden inclusive al momento de solicitudes de visas o permisos, te piden tus redes sociales. Cabalmente es para poder obtener información de la persona que va a ingresar a su país y la importancia que tiene el tener una huella digital limpia si es que tú quieres tener mejores oportunidades de futuro, sea dentro de tu país, fuera de tu país, y crecimiento en diferentes empresas. Hoy en día es muy normal que en los procesos de selección de personal, una de las herramientas más fáciles que tenemos es revisar las redes sociales de las personas para ver si el comportamiento de la persona está vinculado con los valores y principios que la organización tiene. Entonces, ahí es muy importante, como decías, qué es lo que compartimos en nuestras redes sociales y el cuidado de que nuestro vocabulario también tiene que tener de ellas. Vamos a un tema también importante, Analía. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que cada joven tiene que conocer para poder iniciar su etapa laboral? Bien, en esta parte es importante que un joven cuando inicia un trabajo, existe un contrato, el salario es claro y justo, se representan mis horarios, sobre todo acá en los Estados Unidos se trabaja por horas, ¿verdad? Pero es importante también que quede claro cuál es tu horario, cuál va a ser el tiempo de trabajo. Aquí se gana por horas, pero en nuestros países, ¿qué pasa? Que nos dicen son 8 horas de trabajo y terminas haciendo 12. ¿No? Muchas veces. Pasa, ¿no? Entonces, pero ganas el sueldo de las 8 horas, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es importante que conozcas cuál es tu horario de trabajo, qué te exige el trabajo como tal, cuáles son las políticas de la empresa. Entonces, preguntarte, ¿se respetan mis horarios? ¿Conozco mis beneficios y responsabilidades? Es importantísimo, ¿no? Porque, ¿y qué pasa? Por eso yo les decía que el trabajo interno es tan importante, porque si tú no has trabajado tu autoconcepto, tu autoeficacia, tu autodeterminación, ¿cómo puedes ir al ámbito laboral y saber cuáles son los límites si no sabes poner límites ni en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vas cómo justamente lo que yo soy, es lo que doy, ¿no? Entonces, qué importante es también trabajar en ti como ser humano para luego poder vincularte a una empresa sabiendo cuáles son tus derechos. Entre los derechos más importantes que debes conocer y que es importante compartir es derecho a un salario justo, derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación. Acá, ¿cómo es? Bueno, se puede decir que cuando tú migras también es importante que desarrollemos la tolerancia a diferentes culturas, porque trabajamos con personas de diferentes culturas, pero también conocer cuáles son tus derechos, hasta dónde yo puedo permitir a una persona lo que me diga, lo que me comparta y todo, ¿no? Derecho a condiciones de trabajo seguras y dignas, ¿no? No solamente seguras, sino también dignas. También derecho a un contrato laboral claro y derecho a la seguridad social y prestaciones. Cuando hablo de derecho a un contrato laboral claro, en el tema de migración muchas veces se da que no existe un contrato como tal, pero por lo menos debes de empaparte un poquito de los derechos del lugar en donde estás, del país, la región en donde te encuentras, porque siempre vas a tener derechos como ser humano, ¿no? Como ser humano. Y después también vas a tener derechos como trabajador. Y hay situaciones que no se pueden permitir.
Entonces, derecho a la seguridad social y prestaciones, eh, siempre un empleado va a, ¿cómo es?, a tener una seguridad social que lo va a amparar. Y cuando no exista, porque pueden haber diferentes tipos de prestaciones y diferentes tipos de contrataciones, entonces también infórmate cómo puedes llegar a eso. Porque, por ejemplo, acá muchas personas no lo hacen en primera instancia por desconocimiento y lógico también por el tema migratorio del que te hablaba, pero también hay alternativas que tú puedes ir analizando. Es importante que te eduques. Yo creo que en todo ámbito, o sea, en tu vida, tú tienes que tener educación financiera y educación sobre derechos, ¿no? Porque eso te va a facilitar muchísimo las cosas. Por lo Entonces, menos tienes la posibilidad de poder argumentar con conocimiento las cosas que tú creas que no están correctas. así es. Acá obviamente se dice empresa legalmente establecida, es decir, que tenga todos los papeles en regla con el Estado, es la empresa que te va a dar un contrato, que va a respetar tu horario, es la empresa que te va a asegurar a un sistema de salud público o privado, algunas, es una empresa que va a prever un cierto ahorro para cuando te retires y también que te hace parte de un cierto ahorro para cuando tú te jubiles. Entonces, muchas veces también es bueno buscar este tipo de empresas legalmente establecidas para que uno pueda tener ese respaldo y todos esos derechos que mencionaste que un trabajador debe tener. Y obviamente que el buen ambiente hoy en día, el buen ambiente laboral es también un derecho del trabajador. Un entorno laboral saludable. Exactamente. ¿Qué es lo más común escuchar en base a las vulneraciones que hacen a los derechos del trabajador? Bueno, es que depende del entorno. Cuando hay altas tasas de desempleo, también se dispara el trabajo informal. Exacto. Entonces, ahí un poco se pierde el control de los derechos de un trabajador, ¿no? Por eso es importante que conozcamos hasta dónde, cuáles son nuestros derechos y en dónde se pierden, ¿no? ¿Qué dice mi contrato de trabajo? Y de acuerdo a lo que dice la ley vigente y el código de trabajo en nuestros países, cómo esto está de alguna forma relacionado y se cumple a cabalidad. Entonces, pero influye muchísimo el entorno, Paola. La verdad, eh, a veces es preocupante conocer las altas tasas de trabajo informal y que muchas veces ahí no existe horas o jornadas laborales reguladas y de descanso. Tampoco existe la protección de un contrato que te ampare, ¿no?, ante muchísimas situaciones. Entonces, si estamos hablando de un entorno de laboral formal, ya la situación cambia totalmente. Entonces, algo también que es súper importante es la protección contra el acoso laboral y que de eso muchas veces no se habla. El acoso laboral, exactamente. El mobbing, diferentes tipos de acoso que te hacen por cultura, por religión, por política. eh, de por sí ya, por el hecho de ser mujer, muchas tenemos ciertos tipos de acoso y también desigualdades laborales o desigualdad salarial, que sabemos que en el ámbito femenino esta brecha aún es muy grande en todos los países en general. Sí, yo lo que les puedo decir es que se está trabajando arduamente con el tema de derechos de las mujeres y que cada vez se potencia también los derechos de las mujeres y programas como estos definitivamente nos ayuda a visibilizar este tipo de situaciones. Sin embargo, actualmente igual hay una brecha, ¿no?, entre la empleabilidad entre hombres y mujeres. Pero también es importante crear redes de apoyo. Yo creo que las redes de apoyo nos facilitan muchísimas veces el poder vincularnos a un trabajo,
Es importante también que como mujeres nos apoyemos y si conoces a otra mujer puedas de alguna forma recomendar el trabajo de otra mujer, reconocer el trabajo de otra mujer, valorar el trabajo, ¿no? De forma general, ¿no? Hombres y mujeres, pero cuando estamos hablando de estas diferencias y brechas, sí, es importante que entre mujeres nos apoyemos y que reconozcamos las capacidades, ¿no? Que tiene cada mujer. Esa es una forma importante de poner nuestro granito de arena hacia justamente ese desarrollo que necesitamos y sobre todo estamos preparadas para el mundo laboral, estamos preparadas cada vez, la mujer se ha ido preparando más y mira que cumple muchísimos roles, ¿no? Ser madre, trabajar y todas estas, y esas son competencias que poco a poco vamos desarrollando y que nos ayudan y nos facilitan muchas veces el poder vincularnos al trabajo. Uh-huh. En esta parte de vinculación laboral también existe reskilling laboral, porque hay muchas veces que uno sale de la universidad y dice, soy ingeniero petrolero, me voy a dedicar solamente al área del petróleo, pero llega un momento en tu vida en que sientes que te has estancado. Entonces viene este reskilling laboral y obviamente el reskilling viene acompañado de tratar de adquirir nuevos conocimientos y competencias. Por lo menos acá he visto que ese reskilling normalmente se da a partir de los 35 años, como cuando ya vuelves a evaluar tu vida y hacia dónde vas, si te sigue gustando lo que has venido haciendo o quieres dedicarte a otra cosa diferente, ya vas viendo otras directrices. ¿Qué consejos les darías a las personas que están queriendo cambiar su situación laboral, cambiar el contexto actual en el que están trabajando? Bueno, mira, tocas algo súper importante y que te puedo hablar desde mi propia experiencia. Llegó un momento de mi vida en el que estaba sobrecalificada para insertarme en el ámbito laboral. O sea, siempre me mantuve trabajando en el ámbito de gestión del talento humano y luego con proyectos con jóvenes. Y este tipo de proyectos también me permitió conocer la realidad que viven los jóvenes, ¿no? Sobre todo de sectores vulnerables y todas esas situaciones que vive el joven para poder vincularse a trabajo. Pero ya a los 40 tengo una experiencia laboral también que me permitió vivir o ver la realidad desde un enfoque totalmente diferente al que yo había venido experimentando. Entonces, quise retomar ya el tema vinculado a mi carrera y cuando yo aplicaba a trabajo me decían que estaba sobrecalificada. Entonces, en ese momento tú tienes dos opciones. O te frustras y dices, bueno, ya esto no va para más y ¿qué hago ahora? Porque a esa edad el ser humano está, te consideras aún con habilidades que puedes potenciar y que puedes continuar tu carrera laboral. Sin embargo, no, en realidad yo nunca planeé el tema de salir del país, pero en este país te cuento que es una cosa totalmente diferente. No hay edad, la gente trabaja, es más, a esa edad es cuando la gente comienza a poder adquirir nuevas responsabilidades y tiene que tener y contar con un salario mensual. Entonces no hay esos límites. Entonces tal vez eso sea tema para reunirnos en otro momento y hablar de ese tema específico. Porque sí, en Latinoamérica muchas veces se limita a la persona a partir de los 35 años y tú aún tienes muchísimo. Si la jubilación empieza a los 60, 65 años, ¿qué pasa en esa brecha, no? ¿Qué pasa en esa brecha con las personas que aún se sienten con vitalidad para poder poner en práctica todos sus conocimientos y sobre todo que estamos preparados para el mundo laboral? Entonces ahí hay dos opciones. O te quedas estancado y dices, ¿para dónde voy? O te reinventas. Reinventarte es algo necesario. Como tú decías, es reorganizarnos, revisar nuevamente cuáles son
esas skills que tenemos, tanto habilidades blandas como habilidades duras, y decir, bueno, perfecto, de esto o de ese potencial que tengo, también puedo hacer un nuevo proyecto de vida. Exactamente. No hay edad para continuar trabajando, ni para empezar a estudiar algo nuevo, ni para aprender nuevas competencias. A muchas personas, a los millennials, nos ha tocado iniciarnos en todo este mundo tecnológico, aprender muchas herramientas nuevas para poder adaptarnos a los conocimientos actuales, a los manejos actuales, y no solamente por un tema laboral, sino también por un tema que conecta a la familia, porque tus hijos, adolescentes o pequeños, ya nacen con esa habilidad de poder dominar inteligencia artificial, equipos electrónicos y tecnológicos con tan facilidad que uno se ve relegado, y aparte si quieres ayudarles en las tareas, en manejar los programas, también te toca este aprendizaje. Y todo ese aprendizaje obviamente nos ayuda a crecer a nosotros como personas. Analía, creo que hemos llegado al final de este conversatorio que ha sido muy interesante y sobre todo creo que ha dado pautas muy claras para las personas que quieran tanto iniciar carrera como ya adentrarse en el mundo laboral. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperemos que este conversatorio se repita con mayor profundidad en algunos temas más adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Quiero dejarlos con un mensaje importante. La preparación abre puertas, pero las competencias fortalecen la confianza y la empleabilidad. El conocimiento, sobre todo de los derechos, de nuestros derechos, protege la dignidad laboral. Y es importante conocer este tipo de pautas que hoy les hemos venido a compartir, porque cuando no estás preparado ante el mundo laboral, sientes inseguridad, falta de conocimiento, falta de que incluso no tienes herramientas con las cuales contar, pero solamente falta que te conozcas un poco, ¿no? De ese autoconocimiento, cuáles son las herramientas con las que cuento en este momento y cuáles puedo potenciar, porque todo ser humano tiene habilidades. Entonces, cuando estás preparado o cuando te preparas para el mundo laboral, la diferencia va a ser que cuentes con confianza y claridad en tus metas, sobre todo desarrollo de habilidades claves para poder vincularte y capacidad para defender tanto tus derechos como también para elegir con criterio el lugar donde debes estar. Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Gracias a ti, será hasta una próxima. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.